Buenos días, mi nombre es Laura Vanessa Soquín López y hoy expondré sobre la variabilidad genética. Vamos a iniciar más o menos con una pequeña introducción, pero antes de eso voy a hablarles sobre un poco sobre qué vamos a hablar en este tema. Vamos a hablar sobre los genotipos, los fenotipos, sobre qué es, algunos principios de la teoría de Darwin, algunos aspectos, como el género, la herencia y el espacio temporal. También encontraremos algunas fechas y la relación entre las mutaciones, definiciones, causas y tipos de estas mismas. Vamos a iniciar con una pequeña introducción que es referente a la medida de la tendencia y los genotipos de una determinada población para diferenciarse. Los individuos de estas mismas especies no son idénticos, pero cuentan con características que son reconocibles, es decir, que pertenecen a esa misma especie, por lo menos los cachorros o menos los caninos, que encontramos diversas características, pero podemos identificar que son de una diferente raza. Además de que todos vienen de una misma especie, pues serían los perros. Esas características pues pueden ser algunas formas, las funciones o comportamientos que son las variaciones de estos. Pero lo que digo, cada uno de los individuos cuenta con una característica demostrándose que son de esa misma especie. Porque sean. Entonces, la gran parte de las variaciones se dan en los genes. Estas variaciones se dan en las mutaciones, en las recombinaciones y en los cariotipos o en las alteraciones de sus cariotipos. Referente a esas variaciones del cariotipo nos referimos al número, a la forma, al tamaño o también al ordenamiento interno de los cromosomas, es decir, que hay una alteración en este código genético. Algunos procesos que se dan en esto es que se eliminan o se dirigen de manera diferente a la variación genética, haciendo pues también referencia a lo que es la selección natural y las derivadas genéticas. Esto tiene como un fin de hacer que la especie más fuerte sobreviva o que las mejores condiciones sean las más favorables para cada individuo. Entonces esto permite también la evolución de la especie, haciendo que las características tengan una generación más adaptable. En las poblaciones tienen una fracción, sí, es una pequeña parte donde estos individuos tienen que sobrevivir para que su descendencia sea mejor. Es decir, que tienen que reproducirse transmitiendo unas características particulares para su progenie, es decir, la ascendencia familiar. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría de Darwin. Iniciamos con las ideas de Lamarck. Estas ideas tuvieron una aceptación a mediados del siglo XIX. Y ya con esto ella comenzó en el 1809 a 1882, comenzó el naturalista inglés Charles Darwin a tener ideas o teorías sobre este tema, sobre la variabilidad genética, también sobre la evolución y sobre la selección natural, ya que todos estos temas van entrelacionados. Publicó una teoría que es respecto a la evolución de las especies, y Darwin en el 1859 publicó un libro que que es titulado como sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razones favorables en la lucha por la vida. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los principios de esta teoría. Estaban enfocadas en la sociología y Thomas Malthus hizo un reconocimiento, hizo una aclaración sobre los recursos alimenticios o alimentarios.
y notó que progresión aritmética hacia hacia un aumento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, pero la progresión humana tenía una manera de aumentar diferente, es decir, una progresión geométrica. La anterior era una aumentación aritmética, que es decir, que tiene un orden de 1 a 1. En cambio, la población humana tiene un aumento diferente, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, es decir, que se va dobleando las cantidades. Y con esto querían aclarar que la población que crece más rápido que los recursos con los que necesitan para sobrevivir, por lo menos los alimenticios o los ambientales, era una lucha de sobrevivencia. También Darwin aportó esta idea con que las poblaciones, entre más población, pues obviamente más individuos, haciendo que los recursos ambientales fueran un poco más escasos y haciendo pues obviamente esta misma lucha de sobrevivencia. También por parte de la teoría de Darwin, también formularon una teoría al mismo tiempo más o menos, pero estuvieron separados con Alfred Russel Wallace en el año 1823 al 1913. Y dice que los individuos no son iguales, que varían y se transmiten de generación a generación, es decir, que hablamos de una variabilidad genética. Esto se da al azar, no tiene nada que ver con el medio. Algunos pueden ser perjudicados o algunos pueden ser beneficiados de estos, o como algunas otras especies pueden ser neutrales. También cuando hablamos del medio natural, pues es decir, que se engendran más individuos, haciendo que sea más, que tengan como el poder de sobrevivir y la lucha de la supervivencia. Por esta parte, los individuos que mejor partido saquen del medio pues obviamente natural, viven más y tienen más ascendencia. A esto nos referimos cuando hablamos de selección natural. Y cuando hablamos de una selección natural que actúa procediendo de distintas razas, obviamente las más favorables, dan nuevas especies, y esto nos referimos cuando hablamos de especiación. Listo. Continuamos con otros principios de la teoría de Darwin. Aquí notamos la diferencia entre lo que pensaba Darwin y lo que pensaba Lamarck. Inicialmente tenemos las jirafas, esta parte de las jirafas, diciendo que las jirafas, teniendo la necesidad de crecer de alargar sus cuellos, fueron evolucionando poco a poco para poder así sobrevivir. Pero aunque tienen relación, son diferentes con la teoría de Darwin, ya que existen dos variaciones de esta misma especie, unas que tienen el cuello largo y otras que tienen el cuello corto. Entonces las jirafas que tenían cuello largo fueron sobreviviendo y fueron manteniéndose con vida, mientras las jirafas que tenían cuello corto fueron muriendo. Darwin decía que los seres vivos buscaban en su entorno comida y cobijo, que era como lo más lógico para sobrevivir, obviamente evitando depredadores y tratando de reproducirse. Evitando estas dos cosas, si lograban estas condiciones, la siguiente generación haya sido influido en el entorno. Y los demás individuos no significará que no se reproducieran, también se reproducen, pero se considera el conjunto con mayor resultados favorables.
Con el paso, pues obviamente del tiempo, hay otras generaciones con las que se da una descendencia de aquellos individuos que se han adaptado mejor a las condiciones del ambiente. También cada entorno es distinto, es decir, que cada variabilidad del hijo también va a ser distinta y la selección obviamente actuará de manera diferente con ellos. Los lugares, las condiciones climáticas y todo el entorno también actuará de manera diferente, es decir, que van a tener diferente descendencia. Los individuos más adaptables o que sobrevivieron mejor tendrán condiciones locales, a lo que permite explicar cómo a partir de un antepasado común se puede seguir especies completamente diferentes. Aquí podemos hablar un poquito sobre cómo sucede la variación la variación genética. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los términos de alelo, los y locus, genotipo y fenotipo. Inicialmente vamos a tomar el ejemplo de los ojos, el color de los ojos. La coloración o de los ojos, de la piel, de alguna característica, ¿listo? Estas se dan en las proteínas, en la ARN, ¿sí? Cualquier característica pues puede tener su variación. Como dije, estas variaciones se dan en un gen o en un grupo determinado de genes. Podemos ver que en el ejemplo vamos a tomar 4 colores, pero pues pueden haber demás resultados como miel, rojo, algunos derivados de estos. Entonces inicialmente vamos a tener en cuenta el azul, negro, verde y marrón en el color de los ojos. Estas representaciones se dan en los cromosomas mejor dicho, en un par de cromosomas, ya que tenemos el cromosoma de la madre y del padre, haciendo así que tengamos un par homólogo en nuestro genoma humano. Es decir, que tenemos células diploides. Es decir, también que serían 2 posibilidades de esta misma versión del gen. Es decir, que si tenemos, podemos tener 2 versiones de esta misma característica. Donde están el número de las opciones, eso nos referimos cuando hablamos de un alelo. Aquí tenemos 4 opciones, pero como tenemos dos versiones del cromosoma, es decir, que tenemos 2 opciones como tal. Entonces ahorita explico un poco más de esto a profundidad. En el ejemplo, pues obviamente tenemos 2 opciones con las alternativas de la versión o una posible resultado del gen. Cuando en estos cromosomas vamos a ver solamente una pequeña parte situada del cromosoma. Y estos lugares específicos, posibles lugares específicos, se llaman locus. Sí, nos referimos a la manera singular, pero cuando nos referimos a plural, le llamamos loci. Cada gen pues ocupa un lugar específico en el cromosoma, entonces por eso puede variar. Y los alelos también identifican si son predominantes la característica. Si los alelos son diferentes, ahí es donde hablamos sobre dominio, o dominantes y recesivos, donde encontraremos que los dominantes son los que se manifiestan más fuertes y se representan con las mayúsculas. De lo contrario a los recesivos, estos se expresan cuando está la ausencia de un dominante, ya que su característica es menos probable que la dominante. Y también esta se representa con las letras minúsculas. Pasamos acá. Siguiendo con el ejemplo de los ojos, con la coloración de los ojos, encontramos 2 cromosomas, 2 características que vamos a utilizar, negro y azul.
Esas combinaciones de los alelos son referentes al genotipo. Entonces encontramos aquí primero las variaciones que se pueden dar. Es decir, que puede haber un homocigoto, un heterocigoto o un homocigoto. Homocigoto nos referimos cuando tenemos la misma letra o la misma característica. Y heterocigoto es cuando contamos sobre las dos características, es decir, NN, NA o AA. ¿Listo? Es decir, que en el primer caso predomina el negro, ya que es un gen dominante. En el heterocigoto predomina también el negro, ya que pues, al ser dominante, el recesivo pues, se queda reservado. Y en el último serían azules, ya que ambas características son recesivas. Cuando nos referimos al genotipo, son las características observables, es decir, que se manifiestan físicamente. Solo que es decir, lo que podemos ver. Con esto pues podemos hablar sobre la variación genética y con ello también podemos determinar una fuente, que sería un grupo de personas. En un grupo de personas o en una población de la misma especie que existen características diferentes, es decir, que sean en expresiones de fallas o en variaciones en el material genético, o en el ADN. Ahora sí, ya casi por concluir, encontraremos fuentes como la reproducción sexual, la permutación permutación cromosómica y las mutaciones. Y también el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Entonces iniciamos con la primera fuente, que sería la reproducción sexual. Tenemos dos organismos, uno de la madre y uno del padre, es decir, un óvulo y un espermatozoide. Cada uno de ellos tiene un material genético diferente. ¿Sí? Cuando estos se combinan, crean un nuevo individuo, haciendo que su configuración genética pues obviamente sea diferente y sea la unión de estos dos. Seguimos con la segunda fuente, que sería el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Esta, o de manera general, cuando hablamos de no homólogos, se refiere como a la recombinación genética. Aquí se nota que tenemos una cadena principal, o una parte de la cadena principal, un segmento de esta, y lo que se hace es que ese pequeño fragmento, ese pequeño segmento, se transfiere y se pone en otra sección del ADN. Estas situaciones se pueden ocurrir en la meiosis o más específicamente en la profase. ¿Qué pasa en esta fase? Los cromosomas se alinean y de algunas partes que son iguales o menos relativamente iguales pueden ser capaces de entrecruzarse, haciendo así, formando las cuatro células haploides. Continuamos con la permutación cromosómica. Esto ocurre cuando se hace una redistribución de los cromatíes por hermanos. En esto pues obviamente se separan y cada uno se va hacia los polos, haciendo que pues obviamente quizás hayan variaciones o entrecruzamientos en estos. O pues como se vuelven hacia los polos, pues hacen que, hacia los mismos, o pues del uso. Y vamos a seguir con la parte más importante de las fuentes, que son las mutaciones. Estas se pueden dar por genética molecular, refiriéndonos al primer tipo de la genética o molecular. Nos referimos que la enzima que se equivoca, hay una enzima que se equivoca y esta enzima la denominan como ADN polimerasa. Esta, cuando copia el material genético, puede haber inversiones, puede cambiar de lugar o también puede
representar unos IDLs, que serían las inserciones de las lecciones, o también haber un reemplazo o una sustitución. Los reemplazos se pueden dar de dos maneras. Una puede ser la transición o la segunda puede ser la transversión. ¿A qué me refiero con transición? Es cuando hacen una combinación o hacen un reemplazo de la purina con una purina o una pirimidina con una pirimidina. Las purinas son la adenina con una, es decir, que puede hacer un cambio de adenina con guanina o citosina con timina. Cuando hablamos de transversión, hablamos de lo contrario, es decir, que hace una combinación de purina a pirimidina. Es decir, que puede haber la variación de que sea un reemplazo entre una adenina, timina y citosina, o puede ser una guanina con una citosina y una timina. Con el segundo tipo encontramos la cromosímica, que esta se da a gran escala. Aquí encontramos, pues se pueden encontrar o se pueden observar con un microscopio óptico de la intención de GESA. Aquí en el gráfico encontramos 4 versiones. Inicialmente tenemos el original, que cuenta con 4 colores y 4 letras, pues para identificarlo. Entonces tenemos A, B, C y D. Cuando en la primera variación puede haber un delesione, es decir, que hay una pérdida de información. Digamos, en este caso se perdió la letra B o el color azul. En el siguiente ejemplo tenemos la duplicación, o incluso se triplica la información. Digamos, en este caso se duplicó la información de B o vez de la característica azul. También encontramos las inversiones, que es decir, que invierte el orden de la sección genética del genoma. Es decir, que ya no tiene el mismo orden como el original. Digamos, en este caso cambio D y B, o los colores azul y verde. Y ya por último tenemos la variación de translocaciones, que es decir, que nos referimos a la superposición o transposición, de algunos enzimas del genoma. Es decir, que se ponen uno sobre el otro. Y por último tenemos la genómica, que es la más importante, ya que está asociada con las enfermedades. En esta se hace una distribución desigual de los cromosomas. En la parte de los haploides se combinan el material genético, haciendo que se generen células, haciendo diploides las células. Cuando tenemos células sexuales, el material genético es inadecuado. La herencia puede tener 3 copias de algún cromosoma. Digamos, notamos que en la primera gráfica este procedimiento es normal, cada uno tiene su parte del gen, más va el óvulo, el esperma, y ahí tenemos la fecundación, y pues tenemos que cada uno tiene un par de la información, un procedimiento normal. Pero ya cuando pues tiene variaciones, digamos en este caso pues ya no cuenta con información, puede tener complicaciones. En este caso tenemos 3 copias de algún cromosoma, y estas pueden ser conocidas como trisomías o monosomias. O también normalmente se le puede conocer como aneuploidías o poliploidías. Y ya por último vamos a hablar un poquito sobre la herencia. Preguntándonos si estas son heredativas. Entonces va dependiendo. Si la herencia o la mutación es somática, es posible que solamente afecte al individuo.
es decir, que su descendencia pues no podría ser afectada. Pero cuando esta es sexual, esta puede afectar totalmente su genoma, haciendo que la descendencia sea alterada por dicha mutación. Muchas gracias, esto fue todo por el día de hoy, espero haya sido de su agrado, muchas gracias.